Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Bravo, soy psicóloga con especialidad en cuidados al final de la vida y tanatología. Hoy tenemos un tema muy interesante y por eso traje como invitada a la persona que yo considero más capaz, a la persona que yo considero ejemplar y que nos pueda dar la mejor definición, la mejor guía y que nos haga comprender y entender un poquito sobre este tema. Esta es la doctora Berta Covarrubias. Ella nos va a hablar un poquito sobre el Alzheimer y ella tiene un diplomado en geriatría y gerontología. También nos puede platicar un poquito sobre esas diferencias. Los invito a que nos acompañen en este video en vivo y que igual nos hagan sus preguntas para que ahorita que la tenemos aquí la aprovechemos al máximo y podamos responder todas sus preguntas. Ella va a iniciar un poquito platicándonos sobre qué es el Alzheimer, una introducción, y yo después voy a irle haciendo algunas preguntas que ustedes me mandaron y que yo considero que también puedan ser de interés para ustedes. Muy bien, gracias. Pues mire, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro deja de actuar correctamente. ¿Qué sucede aquí? No es característica del envejecimiento, porque tenemos adultos de 103 años que son lúcidos completamente. El Alzheimer no es una enfermedad que se pueda curar, que se pueda transmitir porque vivimos con ellos, que haya un contagio, definitivamente no. El Alzheimer, como ya lo vimos, es un deterioro neuronal, que esto es muy importante entenderlo y darnos cuenta que el Alzheimer no es exclusivamente el 100% de los deterioros intelectuales, es solamente el 60%. Tenemos otros tipos de deterioros que tienen mucha importancia, que es las afectaciones frontotemporales, en la enfermedad de Pick, en fin. Otro que tenemos ya más común son las metabólicas, por diabetes, por hipertensión, por daño a la alimentación, que nos alimentemos mal, por alcohol. Entonces es muy importante ser valorados por un médico, hacer los estudios correspondientes para nosotros saber cuál es el diagnóstico. El Alzheimer hereditario existe y su presentación es muy temprana. Que hablamos de temprana, 20, 30, 40, 50 años. Hemos tenido casos de una persona 26 años con Alzheimer, pero pues había el antecedente de que había papás, había tíos, en toda la familia. Entonces esos casos no son tan comunes. El Alzheimer es espontáneo en muchos de esos que no se considera hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero hay una acumulación de una proteína, que es la alfa-beta proteína, que empieza a destruir las neuronas del cerebro. Esto es muy importante entenderlo, porque la gente piensa que el Alzheimer se puede prevenir, o sea, que no nos dé nunca. Esto no es 100% real. Podemos cuidar, por ejemplo, nuestra actividad mental, leer, compartir. Las redes sociales son importantísimas. ¿Qué quiere decir? Que no se aíslen. Como norma general, cuando yo empiezo a perder la memoria, que nos damos cuenta, por eso es tan importante ser realistas con eso. Si yo ya me estoy dando cuenta que tengo el fenómeno de la punta de la lengua, que es, me acuerdo, sé cuál es esa palabra, la tengo, pero no me puedo acordar, eso me está hablando que yo estoy teniendo pérdida de la memoria. ¿Qué tengo que hacer ahí? Empezar a trabajar esa memoria. Ningún trabajo se hace en solitario. Es que me voy a poner a hacer sudokus, que me voy a poner a hacer crucigramas. Con esto no me va a pasar. No. Es muy importante no perder las relaciones sociales, no perder la relación con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, laborales. Pero ¿qué hacemos? Nos da vergüenza cuando no podemos acordarnos de las cosas. Entonces vamos evitando tener ese tipo de relaciones, y es al contrario, es cuando más debemos recurrir a ellos.
ay, me estoy quedando solo, tengo que buscar un grupo de amigos. Y luego otra cosa que nos pasa muy seguido es que, ¿cómo voy a tener amigos más jóvenes que yo? No saben lo estimulante que son los jóvenes. Porque yo como médico, como maestro y todo, me encanta dar clase porque los jóvenes me estimulan a buscar, a entenderlos. Las reacciones que ellos tienen no son para mí 100% comprensibles. Entonces, ¿qué hacen? Retan mi memoria. Por eso es muy importante tener relaciones con las diferentes generaciones, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con compañeros de mi edad, pero que no sea exclusivamente con compañeros de mi edad, porque nos vamos haciendo perezosos. No buscamos las palabras, no buscamos qué es lo que le está pasando a mi mente. ¿Y qué hago? Me recargo en ella y digo, son cosas de la edad y no es real. La edad no quiere decir que tengamos deterioro intelectual. Esto es muy importante recalcarlo. Por ejemplo, hay un montón de gente que nos va a ofrecer, yo que tengo tantos años dedicándome a la demencia, le digo, no tienen idea la cantidad de gente que nos vende 1000 cosas para decir, no, con esto te curas. Qué pena, pero no hay cura. Lo hemos visto, tenemos medicamentos para mitigar ciertas respuestas, para ayudar a otros, pero la terapia que realmente funciona es la de estimulación. Juntarnos con un grupo de amigos, ir a terapia en donde tengamos que trabajar en grupo. Mucha gente me dice, no, pues si no hacen nada los adultos en terapia. Claro que hacen. Si yo nunca he jugado y primero empiezo a jugar, estoy haciendo algo que no estoy haciendo. Esa es la plasticidad cerebral, que es tan importante darle un espacio para que esta plasticidad funcione. Si yo no estoy acostumbrada a discutir con alguien y empiezo a discutir, esa es adrenalina pura. Vamos a trabajar en eso. Lo que sí trabajamos también mucho es la salud mental. No tengo por qué estarme peleando con todo el mundo, no tengo por qué estar criticando a todo el mundo, no tengo por qué estar molesto, porque hay cosas que ya no me corresponden y tengo que dejarlas ir. Por eso es muy importante aprender, ir a terapia, platicar, hasta con un psicólogo, porque a veces me dicen, ¿en qué me puede ayudar el psicólogo? ¿Cómo de qué? Ir sanando estas culpas que traemos de toda la vida. Entonces eso me va a dar salud mental, voy a soltar lo que no me corresponde y voy a fluir en otro punto. No sé si quieras comentar algo. Oh, sí, bueno, ahorita que mencionas, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre las diferencias entre demencia senil y el Alzheimer. Bueno, en primer lugar, la demencia senil no existe. Okay. Es un término que está en desuso completamente. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Porque demencia senil, ¿qué quiere decir? Que todos los viejos seniles, o que todos los que ya cumplimos 65 años, según INEGI, pues ya somos adultos mayores. Entonces, por secuencia, todos los mayores de 65 años están con deterioro intelectual. Y eso es falso. O sea, es un término que se acuñó por muchísimos años, pero ya evolucionamos. Ya sabemos que la demencia senil no existe, nunca ha existido, pero por comodidad dijimos todos los viejos tienen demencia. Eso es falso, es un término que debemos de tirarlo a la basura, por decirlo así. Todavía hay médicos jóvenes que dicen, no, es que el adulto no tiene Alzheimer, tiene demencia senil. Pues no le dijeron nada. Lo que sí tenemos que hacer es decir, Alzheimer, ya lo mencioné, el Alzheimer es un deterioro del neurológico en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que mi cerebro está teniendo una impactación de proteína que vuelve muy torpe a la neurona, no la deja transmitir todos los receptores, se empiezan a tapar de esa proteína y entonces empieza a debilitar a la neurona. Esto es un deterioro en la memoria reciente. Tenemos mucha dificultad para las emociones, para demostrar mis emociones. Hay depresión, que esto es muy característico. Y como ya lo mencionaba anteriormente, la demencia senil, la demencia de Alzheimer
solamente es el 60% de las demencias. El otro, tenemos la demencia, como ya mencionamos, la frontotemporal, la de PIC, las metabólicas, y estas también hay deterioro intelectual por incapacidad. ¿Qué quiere decir? Esas personas que deciden vivir solas enfrente de un televisor, y entonces que empiezan a deteriorarse, atrofiarse un poquito. Porque un cerebro que no te trabaja se va. Hay mucha gente que me dice, pues yo leo todo el día, y la pregunta obligada es, ¿qué lee? No, pues leo libros de iglesia, por decirlo así, o religión, o de autoayuda. ¿Pero qué lee? Pues esos libros. ¿Qué le dicen esos libros? No, pues ahorita no me acuerdo. Señal de que no hay memoria reciente. Porque ya se olvidaron qué les decía ese libro. O me dicen, veo novelas, y le digo, ¿cuál ves? Entonces, el leer es muy bueno, pero el estar en un taller de lectura o en un club de lectura realmente es lo beneficioso de esto. El compartir tu lectura, el escuchar, el lado social, todo esto. Porque mira, ¿qué pasa con esto, Lucía? Yo cuando leo, entiendo a mi manera, porque cada libro es leído por persona diferente. Entonces, debido a mis experiencias, a mi personalidad, yo capto una cosa. Y si tú, Lucía, me dices, ¿qué te dijo tal lectura? Ah, bueno, me dice esto, me dice esto otro, yo capté esto, y entonces tú me puedes decir, yo no lo capté así. Entonces vamos viendo qué captaste tú y qué capté yo, porque es el mismo libro. Y de eso se trata, de que podamos interactuar. ¿Qué va a hacer mi memoria? Va a buscar las palabras adecuadas para transmitir lo que yo siento y lo que yo pienso. Tú vas a decirme de una manera, voy a tratar de entenderte, y eso hace que mis neuronas se interconecten para producir más conexiones cerebrales, y eso va a ayudar mucho. Y así el pintar, así el armar rompecabezas, todo en grupo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que no quiero ir donde hay más viejos. ¿Por qué no? Pero es como yo le decía hoy en la mañana a una paciente, pero hay otros adultos como yo. Sí, pero no nomás hay otros adultos. Están jóvenes interactuando, jugando con ustedes, haciendo manualidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la juventud impone un sistema muy atrayente. Por eso es que ahorita sacan, ay, que los niños con los adultos, sí, mientras van de visita, pero no de responsabilidad, porque entonces producen tensión. Pero si van a jugar, muy bien. Yo tuve un grupo ahí en el CREA hace muchos años, en que interactuaban niños con problemas sociales en una panadería con adultos. Bueno, era jugar con la harina, con las formas. Los niños horneaban porque ahí estaban los adultos responsables, y estaban mis adultos con deterioro encantados, salían llenos de harina, deseando que fuera el jueves de nuevo para poder interactuar, porque de eso se trata. Entonces yo creo que las redes sociales, la forma en la que estamos viviendo en la actualidad, tiene también muchas implicaciones negativas para el Alzheimer, ¿no? Porque tú me comentas que algunos de los factores es las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, hipertensión también podría entrar. También. Hipertensión, la mala alimentación, el estrés, el aislamiento, el alcohol. Entonces, pues tú me estás describiendo una sociedad muy común en la actualidad, ¿no? Entonces, todos estos son factores que nos podrían aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer. Mucho. Okay. Porque estamos hablando de que no nos estamos cuidando. Porque ¿Y el dormir tarde o el dormir poco puede ser otro factor? Sí, la falta de sueño es muy importante, porque nosotros, ¿qué hacemos cuando nos dormimos? Sabemos que vamos a descansar, pero toda la regeneración corporal es de noche. Okay. Por eso es tan importante el descansar, no a base de tranquilizantes, porque esto es muy importante que lo entendamos. Mucha gente llega y me dice, no duermo, quiero mi pastilla para dormir. Le digo, esa pastilla lo va a dormir, pero no lo va a desconectar. Y yo necesito que su
cerebro interactúe con todo el sistema inmunológico para que él tenga una calidad de vida muy aceptable al día siguiente, porque hay cosas que voy a reparar, hay cosas que voy a estimular. Entonces, si yo tengo un sueño fisiológico, voy a tener las diferentes ondas cerebrales, voy a tener la diferente estimulación, y eso es bueno. Que si yo utilizo una pastilla para dormir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ando muy tensa y me tomo mi pastillita. Mañana duerme el cuerpo, pero no lo relaja, no lo tranquiliza, no lo hace descansar. Y no lo hace reconstituirse. Okay. Que esto es muy importante. Esto es muy importante porque ahora todo queremos conseguirlo con muchas facilidades, con muchos apoyos, y parte de eso es desde la automedicación como el tomar pastillas, ¿no? Ahora cada vez más jóvenes estamos utilizando medicamentos y queremos, así como dices tú, la parte fácil, la parte rápida. Oigan, quítenme estas arrugas, ¿no? No, se trata de ir aceptándonos, que puede ser que esta noche esté tenso y no duerma, pero mañana esté mejor, pero no trabajamos emociones y todo. Sí. Ahora, ¿el Alzheimer es más común en hombres o en mujeres? Mira, aquí entra el género. No es que sea más común, las mujeres tenemos mayor sobrevida, entonces por eso tenemos más mujeres con Alzheimer. Okay. Pero es por la sobrevida. El hombre no sobrevive tanto. Nosotros, una temporada que te diría hace 10 años, yo me acuerdo de haber entrado a un curso de empoderamiento de la mujer. No es que empoderemos a la mujer, es que la mujer se está quedando sola, está entrando a la familia a ser la abuela sustituta, la abuela proveedora, la abuela cuidadora, bla, 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 y el hombre pues sale de ese contexto. Entonces no necesitamos empoderar a la mujer, necesitamos valorarla y darnos cuenta de que si tenemos ahorita más Alzheimer en mujeres es porque somos más. No es porque, si vemos en números parejos, pues no tenemos 50 hombres y 50 mujeres. Tenemos 75 mujeres y 65 hombres. Entonces por eso se ve mayor en la mujer. Pero es eso, de que la mujer tiene mayor sobrevida. Entonces, como recapitulando todo, el Alzheimer es un deterioro neurológico en hombres y mujeres. Hay muchos factores, como es el estilo de vida en la actualidad, algo hereditario. Otro factor importante es el socializar con todas las edades, el hacer actividades pero grupales. Y algo que me gustaría mucho que nos platicaras también es ¿cómo puedo yo acompañar a un familiar que está en un camino hacia el Alzheimer? Bueno, esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿hay niveles dentro del Alzheimer? Sí, bueno, te voy a contestar la primera. Es muy difícil acompañar a una persona con Alzheimer, primero, porque yo no lo acepto. Yo como familiar no lo acepto. ¿Por qué no suele aceptarlo? Es como el diagnóstico de cáncer. Y si le doy unas hojitas de hierbabuena, ¿se salvará? Y aparte no nos venden, ¿no? La opción de que hay miles de cosas milagrosas. Y luego otra cosa que es muy importante, el mexicano, por raza, somos muy mágicos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, por la magia, no queremos ver la realidad? Es que voy a ir con otro médico, a lo mejor el otro médico me dice que no es Alzheimer. Esto me sucede a mí mucho en consulta. Eso no es Alzheimer. Y estoy viendo el deterioro, la falla de memoria, la falla de recuerdo, la depresión, la ansiedad, todo. Y le digo, bueno, vamos viendo primero todos los estudios, vamos con un neurólogo, vamos a ver qué vamos a hacer con él. No. Y salen a la puerta y me dicen, ¿es o no es Alzheimer? Es un deterioro. Estamos viendo un deterioro. El diagnóstico final de Alzheimer solamente lo dice la autopsia. Solamente lo hacemos por biopsia. ¿Y quién se va a someter a una biopsia cerebral? Nadie. Hasta que esté muerto. Y le tenemos pavor a analizar el cerebro. Tenemos años buscando la donación de cerebros, pero es para diagnóstico nada más corroborativo.
Eso no es Alzheimer. Entonces, pensar en que cuando muera voy a donar su cerebro, no, porque estoy profanando el cuerpo. Pues si lo profanamos de mil maneras, comiendo mal, tomando sal, alcohol, humo, mala alimentación, desvelo, estrés, por favor. Sobrecarga, ¿no? Mucha sobrecarga, mucha, no nos cuidamos emocionalmente. No nos terminamos de valorar. Esto es muy importante. La salud mental es muy importante. Aprender a manejar nuestras emociones, a decir estoy cansado, me siento triste, necesito apoyo. Entonces, lo primero para ser un verdadero acompañante en este proceso de deterioro es aceptar que mi familiar tiene un deterioro neurológico llamado o posiblemente Alzheimer. Así es. Cuando nosotros aceptamos el deterioro intelectual, cuando nosotros lo aceptamos como pareja, empezamos o como a ver, hijos. O como hijos, empezamos a ver un mundo de oportunidades. Pero si nosotros decimos, no está mal, mi hermano lo está diciendo, hay que llevarlo a otro médico, gastan, no tienen idea lo que gastan. Los he visto con todos los remedios, las células madre, y también deterioramos a la persona que lo padece, ¿no? El estrés que la sometemos. Le exigimos que actúe distinto, que se esfuerce más, que no se comporte como lo está haciendo. Nos da tanta vergüenza aceptarlo que engañamos a todo el mundo. Porque se convierten en cuidadores los familiares, sumamente quemado. Tenía 3 años cuidando a la mamá de manera ininterrumpida y sale una semana fuera de la ciudad. Y en ese tiempo la deja en casa de la hermana, una hermana que nunca la ha cuidado, pero que gracias a Dios aceptó cuidarla y la lleva. La cambian de casa, la cambian de ambiente conocido, la cambian de cuidador. Entonces, cuando la hermana la recoge, estaba alucinando porque ella no identificaba a la hermana, a la otra no la identificaba, no identificaba el espacio. Entonces, no, lo que pasa es que la cuidaron mal. No la cuidaron mal, la cambiaron de espacio. Entonces, ¿qué hago? Me decía, yo estoy segura de que si yo le digo a mi mamá que las paletas son verdes y son verdes, ella tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque tiene que pensar como tú piensas. ¿Por qué no? Vamos a dejar que se tranquilice, se le explica las veces que sean necesarias, 70 veces 7. Está usted en otra casa, la llevé a casa de mi hermana porque yo tenía que salir, pero es que entonces no tengo derecho a vivir mi vida. Claro que la tienes, pero si nosotros hablamos tranquilos, sin presionar, ¿cuándo vamos a producir estos estrés? La señora me decía, ¿cómo va a ser mi hija, esa señora que me cuidó? Porque no es mi hija. Mamá, claro que es tu hija. Pues no la reconoció. ¿Por qué? Porque los adultos con demencia, con deterioro, no recuerdan a la persona actual. Recuerdan a la persona hace 20 años o de 30 años. Ok, estás diciendo algo increíble. La mayoría de los papás dicen que recuerdan a sus hijos como en primaria, ¿no? Y que siempre en su cabeza la imagen de su hijo es su hijo pequeño. Así es. Oh, wow, acabo de entender algo muy importante. Entonces, cuando se le presenta ese adulto o ese adulto ya de 50 años, 30, 40, pues dicen, no es mi hijo, porque en su cabeza está el adolescente o el niño. Qué interesante. Exactamente. Entonces, todo eso hay que aprender a conocerlo para dejar. Y también de eso presionar. pasa con la pareja, por ejemplo, se queda con la idea de la pareja, de cuando se casaron o a los principios. Mira, yo lo viví muy personal. Mi esposo tuvo demencia. Entonces, ¿qué pasaba? Mi esposo le decían, ¿quién es ella? O sea, yo. Y decía la señora que me cuida. Pasaba mi hija y para él, mi hija era Berta. Entonces, ¿qué pasaba? Mi hija se sentía rara porque la veía como mujer.
Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Le está faltando el respeto a mis hijas? No, perdón. No les está faltando. Ese es su recuerdo. Esa es la persona que él tiene en la mente. Mi hija es preciosa, entonces me confundía muy a gusto. Me encantaba que me confundiera. Pero un elogio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sucede mucho. ¿Por qué? Porque pensamos que esto no puede pasar. Sí nos pasa. Y les pasan a todos. No saben. Yo le preguntaba a mi esposo, ¿te casaste? No. ¿Tuviste hijos? No. Entonces, pero a la vez, al platicar con él, por ejemplo, mi hijo que está afuera y venía y se acostaba con él a platicarle, yo veía rodar sus lágrimas cuando ya no era capaz de mencionar sus emociones. ¿Qué estaba ahí? El recuerdo de su hijo. Estaba la voz que él reconocía, aunque el adulto que tenía enseguida no lo conocía. Él se acordaba de su hijo pequeño y lo mismo le pasaba con su hija. Mi nieto era muy pequeño y él sentía que eran sus hijos y lo cuidaba y lo tocaba como si fueran sus hijos. Entonces, la herramienta principal para un acompañamiento en este proceso de deterioro neurológico es el respeto, la aceptación, el amor, la paciencia, la tolerancia y sobre todo el comprender cómo está viviendo el otro, cómo se encuentra cada minuto, cada día. Ok. Mira, es muy cansado porque uno está haciendo todo lo posible por sobreponerse, porque pues ese es mi duelo, ¿verdad? La pérdida de esa pareja, ese familiar, lo estoy perdiendo. Veo en sus ojos que ni siquiera me reconoce, veo que no sabe ni dónde está, ni cómo está. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga un cuerpo físico y no reconozca ese cuerpo físico? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya lo mencionabas tú. En primer lugar, si nosotros aceptamos, todo va a caer. Ahora, el que cuida a un adulto con deterioro intelectual tiene una magia en las manos, porque tiene un libro que puede ir leyéndolo y puede ir acomodándose. Nos enteramos de cantidad de cosas tremendas. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi cuñado, oye, ¿quién es fulanito de tal? Y luego me dice, ¿por qué? Porque lo menciona mucho. Ah, es un vaquero de cuando éramos niños. Ah, él se acuerda de esto. Entonces, pero nosotros, no, ya no existe. No sé ni de quién me estás hablando. Y empiezo a enojarme. No enojarnos. Nada más saber que esa persona está perdiendo su memoria reciente, pero es una persona que ama, que siente cuando yo me enojo, que siente cuando yo le grito. ¿Y qué decimos? ¿Por qué me gritas si yo no te estoy haciendo nada? Ni te estoy diciendo mentiras, ni te estoy... Claro, él está viviendo en su realidad, ¿no? Y en su mundo. Y cuando tienen pánico y alucinan, respetar eso. Porque realmente si ven arañas, están viendo arañas. Y ellos mueren debido a porque ya no hay conexiones, ya no hay trabajo neurológico, o pueden morir por muchísimas otras enfermedades. Lo más seguro es que sea una enfermedad asociada. ¿Qué es eso? Que si están en cama, una neumonía, que si adelgazan demasiado, porque estos pacientes, o algo así. Sí, estos pacientes inmunológicamente se vuelven muy débiles. Entonces, si alguien entró con gripa, ya me lo pueden enfermar. Dejan de comer o comen muy poquito o comen mucho, porque hay mucha gente que está subiendo de peso. No se apuren si está subiendo de peso, porque posteriormente va a bajar, porque la enfermedad es muy, muy especial. ¿Ellos no se dan cuenta cuando están satisfechos o sí se dan cuenta? Lo que se va perdiendo es el sentido del olfato, del gusto, de la satisfacción. O sea, nosotros comemos y en 20 minutos, pues ya lo dice la bibliografía, nosotros ya estamos satisfechos del alimento. Pero si su cerebro se está deteriorando, pues no hay satisfacción. O si a él le gusta el dulce, pero no es diabético, permítanle dar que se coma el dulce. Claro, no en cantidad, no darle la caja de galletas para que se la coma. No.
estar permitiendo ciertos equilibrio, pero tampoco hacer una dieta, porque luego tenemos, como todos, médicos que dicen no le dé carbohidratos, entonces fuera, y entonces dan unos bajones que lo único que estamos haciendo es dañar su salud física. Por eso tenemos que ser muy equilibrados. Y sacarlos un buen al paseo, educación física, reactivación física, si les pueden ayudar en casa. Claro, si les tenemos paciencia, si no los estamos regañando, si no estamos queriendo que lo hagan como yo quiero. ¿Y en qué tenemos que tener precauciones? Bueno, ya me gustaría 2 puntos para cerrar. Muy bien. Me gustaría, ¿en qué tenemos que tener precauciones? ¿Qué cuidados o qué atenciones podemos tener, así como si ponerle alguna tarjetita por si se llega a perder? Porque yo he escuchado que es muy común que salgan de casa y luego sea complicado encontrarlos, o así. Y por último, ellos viven algún duelo. Ellos, cuando reconocen que están perdiendo pues la comunicación, o que no tienen tan buena memoria, que eso que tú dices de lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua, y yo creo que cuando van al médico pues todavía tienen momentos de lucidez, y si les dan el diagnóstico frente a ellos, ¿es conveniente, no es conveniente? ¿Qué duelo viven ellos? Entonces aquí con estas 3 preguntas me gustaría cerrar, a menos que alguien de ustedes tenga alguna pregunta que enviarnos, con mucho gusto lo abordamos. Mira, ¿qué podemos hacer? Nosotros siempre recomendamos una etiqueta. Si es hombre, en la orilla de la bolsa o en el cuello. No recomendamos nada de pulsera, nada de valor, porque lo que hacen cuando ellos se pierden es robarlo. O en la cartera una identificación, identificar. Hay gente que dice, pero si le pongo, tengo Alzheimer, lo van a matar. No necesariamente, ya hay mucha cultura. Entonces hay que traerlos con una etiqueta que se puede coser, que se puede poner, padezco Alzheimer, teléfono FASASAR. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, se pierde. No va a pasar, yo voy a estar pendiente. En el momento que se agacharon para amarrar la agujeta, el paciente se fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los segundos pasan los accidentes, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué debemos de cuidar entre la casa? Primero, nunca dejarlos solos. Nunca pensar, voy al súper, media hora, regreso y aquí está. Si prende el gas para calentar lo que sea, porque acuerden que son autónomos, entonces, ¿qué sucede con eso? Si prende, se va a quemar o puede estallar. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos. Dice que muchas felicidades a las 2. Ay, gracias, muy amable, Jesús. ¿Te pareces a mí? ¿Tienes el nombre de mi esposo? En paz descanse. Hablando de... Sí. Y eso es muy importante. El gas, no dejarlos solos. No dejarlos solos y siempre estar muy pendientes de que esté cerrada la casa. Hay que poner doble chapa. A veces ellos son muy hábiles para abrirlas, pero tenemos que tener seguridad para que ellos no se puedan salir de casa porque se pueden perder. Otro detalle que tú preguntabas, si ellos se enteran. Claro que se enteran. ¿Es conveniente que nos acompañen a la cita de diagnóstico? Sí, claro. Ahora ya no se les oculta, porque ellos también tienen derecho a darse cuenta de que se están deteriorando, porque ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ellos, así como les decía, la pérdida de la memoria no es de la noche a la mañana. Una evolución de Alzheimer es 2, 3 años, porque a nosotros nos lo llevan después de 2, 3 años. ¿Cuándo nos lo llevan a nosotros? Cuando tienen conductas inadecuadas. Y esas conductas inadecuadas hacen que el familiar acuda al médico. Entonces nos dicen, no, es que ya está diciendo malas palabras, o si es contador ya está cambiando los números, ya no se le entiende, ya se equivoca más, pero esto no fue de la noche a la mañana, ha sido por años. Entonces es muy importante saber y que él sepa qué es lo que está pasando. Cuando nosotros ya aceptamos, tenemos el diagnóstico y todo, entonces empezamos a hacer historia. O sea, aquella conducta inadecuada que tuvo fue por esto. O aquella vez que se portó mal, que no era mi papá ni mi esposo. ¿Qué pasó? Pues es esto, que se estaba deteriorando, se estaba defendiendo y se vuelven sumamente obsesivos. Acomodan las cosas de tal o cual cosa para no olvidarse. Acomodan las cosas al salir y si uno le altera el orden se vuelven locos. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tenían acomodado de tal o cual cosa.
Entonces, eso nosotros tenemos que respetar mucho, respetar todas sus maneras. Hay gente que empieza a apuntar todo, déjenlos. Pero ¿para qué lo apuntas si yo estoy aquí? No les quiten la autonomía. Sí se deprimen mucho, por eso utilizamos antidepresivos. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarlos a que no estén pensando que se van a deteriorar mañana, que le den importancia a otras cosas, porque entonces producimos mucho estrés. Otra de las cosas que nosotros sugerimos es hablar mucho con ellos, decirle la verdad, no decirles, es que te vas a volver demente y ya no vas a servir para nada en 10 años. ¿De qué me sirve a mí decirle eso? Si tú te pierdes, aquí estoy. Si a ti se te olvidan las cosas, yo estoy aquí para apoyarte. Eso es el papel de un familiar. Muy cansado, sí. Por eso existe el cuidador quemado, porque el que cuida 24 horas a un paciente con Alzheimer está bien quemado. ¿Por qué? Porque tiene que autorregularse él, no perder la paciencia, lo que ya decías tú que era muy importante, pero es muy difícil porque además llevamos una vida social activa. Hay que salir a compras, hay que salir con la familia, hay que hacer esto. Hacer pagos, tener una economía, entonces, comprar medicamentos. Todo eso. Entonces por eso no se desesperen. Hay centros de ayuda, hay que buscarlos, hay que buscar apoyo. Es muy importante porque ustedes también están viviendo un duelo, la pérdida de un familiar en presencia. Y por ejemplo, los momentitos que ellos tienen lucidez, ¿los podemos abordar en alguna forma en especial o también que ellos dirijan dejar que fluyan, dejar que fluyan. Si la persona recordó algo emblemático, ay, es el cumpleaños, sí me acuerdo, aplaudísolos casi, de veras, ¿te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas de esto? ¡Ay, qué padre! ¿Y qué sentiste en ese momento? Eso es interconexión neuronal. El volver a jalar las emociones, el volver a platicar con ellos y aprovechar esos momentos que son idílicos. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo están perdidos. Yo le comentaba a una paciente, haga de cuenta que usted trae prendida la luz de su cerebro y está muy bien, y de repente alguien ¡cuc!, te la apaga. Te quedas en la penumbra. ¿Y qué sucede? Te asustas. Y es cuando ellos entran en pánico. ¿Cuándo se va a volver a presentar esa prendida de cerebro? No lo sabemos. Son regalos. Son regalitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Disfrutarlo. Recibirlo. Ay, estuvo tan lúcido hoy en la mañana, se acordó de esto y del otro. Eso hay que felicitarnos y saberlo disfrutar. Mucha gente me dice a mí, ¿qué me sirve que se acuerde de vez en cuando? Pues deberíamos disfrutarlo, porque a veces no disfrutamos ni el amanecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos dan un regalo de recuerdo, pues tenemos que aceptarlo. Porque eso es el recuerdo del Alzheimer, un regalo. Muchísimas gracias. Pues con esto cerramos este video, con esto cerramos esta invitación, con esto cerramos nuestro primer video en vivo, que a partir de este empiezan a nacer otros. La verdad es que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por ser la que inaugura este nuevo espacio. En lo personal aprendí muchísimo, había muchas cosas, yo no sabía de este tema, me ha tocado acompañar en el duelo, me ha tocado acompañar en posterior, ¿no? Y en el camino, pero yo no lo sabía en sí, algunos puntos, bastantes. Entonces, muchísimas gracias por la información tan sencilla, tan fácil de digerir, tan amena tu plática. Y como se los dije, no creo que exista otra persona que nos los hubiera podido describir tan bien, compartido de esta forma. Y en lo personal, muchísimas gracias, Berta. No, gracias a ti. Y qué bueno que soy la pionera en tus videos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que nos sigan acompañando más adelante en otros videos. Igual, si gustan proponer algún tema, si tienen alguna cosa que quisieran que abordemos, que platiquemos, e igual si tienen algún punto sobre el Alzheimer, yo se lo puedo hacer llegar a Berta y más adelante se los respondo a ustedes. Que tengan una gran semana y fue para mí un gusto estar con ustedes en este tiempo. Gracias. Gracias.